Los datos que dio el INDEC en el día de ayer de la inflación en el mes de abril marcan un descontrol de precios en la Argentina. Un régimen inflacionario que ahora van a ver no se había visto en los últimos 30 años en la Argentina. Hay que retrotraerse al periodo previo a la convertibilidad, antes del año 91, que vino la segunda hiperinflación en el gobierno de Menem, para retrotraerse a una disparada de precios como la que se está viendo hoy en la Argentina. La diferencia con ese momento es que por ahora es un régimen inflacionario que está estabilizándose en un nivel de precios muy elevado. Estamos hablando de una inflación hoy arriba del 60% anual. Y en algunos casos, bien por arriba de eso, de precios de los alimentos de la canasta básica alimentaria. La pregunta es si en este contexto en el cual los datos de inflación de abril, que en el gobierno quieren interpretar, bueno, fue 6%, el mes anterior había sido 6,7%, los datos de inflación de abril son más preocupantes que la del mes anterior. Porque en abril no hubo, como había habido en marzo, suba de tarifa de servicios públicos, de luz y gas, fundamentalmente en el área metropolitana. Porque en abril bajaron el precio de la fruta y la verdura por una cuestión estacional, que era lo que había impulsado fuertemente en marzo. Y aún así en abril tuviste 6% de inflación mensual. Ahora van a ver, son números de inflación que no se veían en la Argentina en los últimos 30 años y que encienden todas las alarmas y llaman a la responsabilidad del gobierno porque esta economía no tiene anclas. El gobierno hizo un acuerdo con el FMI para levantar las anclas que había hasta el año pasado para tratar de frenar mínimamente el proceso inflacionario. Esas anclas se vencieron, no dan más, se están levantando, ahora van a ver. Y en ese contexto hay una interna feroz en la cúpula del poder sobre el rumbo económico. ¿Qué puede salir mal? Es lo que vamos a analizar en este programa y vean estos números que dio a conocer el INDEC. Inflación en abril, les decía, 6% mensual. En marzo había dado 6,7%. Este número, insisto, ahora van a ver, es todavía más preocupante que el de marzo. 58% acumulado últimos 12 meses, 23,1% la inflación en los primeros 4 meses del año. Pero ahora van a ver que más allá de la suba muy fuerte en indumentaria y en restaurantes, hoteles, el 5,9%, una décima menos de alimentos, hay una dinámica inflacionaria que es verdaderamente muy preocupante y que enciende todas las alarmas. Fíjense lo que es esta curva de la inflación mensual, acá en las barras, y esta es la inflación anual, acumulado últimos 12 meses. Como les decía, está ahora en el 58%, abril de este año, abril del año pasado. Pero si uno toma la inflación promedio de los últimos 5 meses del año, desde diciembre, enero, febrero, marzo y abril, en estos 5 meses, últimos 5 meses, desde diciembre, la inflación corre a un promedio del 5% mensual. Y 5% anualizado es una inflación del 80% anual. 5%, que es la inflación promedio los últimos 5 meses. Anualizado es una inflación de 80% anual. Porque se acumula la inflación sobre el mes anterior, es un índice compuesto. No es la multiplicación de 5 por 12, sino que sobre la inflación del mes anterior es como cuando se calcula el interés compuesto. Ojo con esto, porque estamos en una inflación que tiene que bajar en los próximos meses al 5% mensual o por debajo del 5% para tratar de alejarnos de la inflación del 80% anual que tiene esta economía en sus últimos 5 meses. Y claramente, cuando uno ve esta curva inflacionaria que se está acelerando y que se va a seguir acelerando, el mes que viene la inflación va a superar el 60% y así se va a ir acelerando. Y el gran desafío es que cuando se concluyan los 12 meses la inflación no esté en el 80% anual o en más,
sino que trate de estabilizarse en algún lugar, 65 por debajo del 70%. Ese es el gran desafío que hoy tiene el gobierno. Pero el problema es que con estos registros inflacionarios que estamos teniendo ahora, que es cierto, parte tienen que ver con el shock de precios de Ucrania, de alimentos y energía, en ningún país del mundo están con 60% de inflación últimos 12 meses y anualizada en los últimos 5 meses, 80% de inflación anual. Tiene que ver con los desequilibrios de la Argentina. Ahora van a ver el levantamiento de anclas de esta economía y encima de todo eso el shock externo. Ahora, el punto principal es que en este momento del año, a diferencia de lo que pasaba el año pasado, cuando se aceleró la inflación en marzo también, y el año terminó en 50%, ahora van a ver, no está el ancla del dólar oficial o de las tarifas de servicios públicos o de los combustibles, cosas que congelaste el año pasado en la campaña electoral y que ahora estás ajustando por la inflación o por arriba de la inflación. Cuando uno ve la curva de los alimentos, bueno, el registro es todavía peor. Dio 5,9% en abril, la inflación de alimentos, total país. La inflación acumulada últimos 12 meses de alimentos está en el 62%. Esto es lo que subió en promedio los alimentos en los últimos 12 meses. Pero en los últimos 5 meses, desde diciembre, la inflación mensual de alimentos está casi en el 6%, 5,96%, casi 6%. Últimos 5 meses de diciembre, la inflación mensual de alimentos. 6% de tasa de inflación mensual de alimentos anualizada, elevada a la 12, da 100% de inflación. Es decir que en los últimos 5 meses la inflación de alimentos estuvo corriendo a un ritmo del 100% en la Argentina. Una catástrofe desde el punto de vista de los ingresos, es una catástrofe desde el punto de vista de las jubilaciones, de los planes sociales, de los salarios en la Argentina, que obviamente están corriendo muy pero muy por detrás. Y el ejemplo más emblemático de esto es lo que pasó esta semana, que el gobierno anuncia, por suerte no hicieron ningún acto ni ninguna pompa al respecto, pero anuncia que las jubilaciones van a aumentar 15% en junio, las jubilaciones de todos, por la ley de movilidad previsional, que hoy se ajusta por índice de salarios y evolución de la recaudación previsional, no por la inflación. Es la nueva fórmula de movilidad que aprobó el Congreso a instancias de Guzmán, de Martín Guzmán, ministro de Economía, presionado por el FMI antes de cerrar el acuerdo. Bueno, con este 15% de inflación, perdón, este 15% de aumento de jubilaciones en junio, las jubilaciones, con el aumento que habían tenido en marzo del 12,3%, van a tener un aumento en junio acumulado en el año del 29,1%, y la inflación en los 6 primeros meses del año, ya conocemos el 6% de abril, si se desacelera 5% en junio y se desacelera al 4,5% en junio, perdón, 5% en mayo y 4,5% en junio, si se desacelera la inflación acumulada los primeros 6 meses del año va a ser 35%. Es decir, que los jubilados que ya habían perdido frente a la inflación en el primer trimestre, 16% de inflación contra 12,3%, van a ensanchar la brecha frente a la inflación. Eso sí se desacelera la inflación por debajo del 5% entre mayo y junio. El otro tema que hay que tener muy en cuenta, por eso lo que planteamos, ojo que esta economía está sin anclas, cero confianza o credibilidad en la política económica, en el ministro de Economía y en el presidente, y una interna feroz sobre el rumbo de la política económica y el acuerdo con el fondo, y eso puede significar cualquier cosa si rápidamente no se encauza el proceso político y sobre todo, ahora lo vamos a ver, si el Banco Central no acumula rápidamente dólares en las reservas. Hemos pasado de un régimen inflacionario que en el segundo gobierno de Cristina estuvo en promedio en el 27% anual, se disparó el 40% en 2014 por la devaluación de Kicillof, se disparó del 25 al 40, pero en promedio los 4 últimos años de gobierno de Cristina la inflación fue del 26,8% anual.
La inflación promedio del gobierno de Macri entre 2016 y 2019 fue de 38,8% anual, casi 39% anual. Se disparó al 40% en 2016 por la devaluación, cayó al 24% en el 2017, se disparó al 50% 2018-2019. El promedio de inflación en el gobierno de Macri fue casi 39%. Estamos en otro escalón. La inflación promedio en el gobierno de Alberto Fernández ya está casi en el 47%, pero es una inflación mentirosa, porque es una inflación que contabiliza el 36% que hubo en el 2020, cuando la economía se derrumbó 10% por la pandemia y la cuarentena, y aún así la inflación no bajó del 36%. Es decir, se cerró la economía, solo una caída de 10% de la economía ocurrió en la Argentina después de la crisis del 2001, y aún así tuviste un registro inflacionario muy elevado. El año pasado tuviste 51% de inflación, hoy ya estás en el 58% y acelerándose. Es decir, que estás en un régimen inflacionario que es distinto a lo que teníamos antes, con la diferencia que en la época de Cristina, en la época de Macri en el 2017, cuando tuvieron clavado el dólar oficial, y en ese año electoral, de nuevo, no aplicaron aumento de tarifas públicas. Y lo que ocurría hasta ahora con Alberto Fernández, ahora está soltando todas las anclas de la economía, veámosla. El dólar oficial tiene que devaluarse más rápidamente, es una exigencia del FMI, y en abril corrió al 4% mensual, cuando gran parte del año pasado solo subía al 1% mensual, era una de las anclas de la economía para que no se disparen todavía más los precios. Las tarifas de servicios públicos aumentaron en marzo y van a volver a aumentar en junio, porque es un requisito sine qua non para tratar de frenar la dinámica de los subsidios energéticos y la disparada del déficit fiscal y de la emisión monetaria. Y es una exigencia clave del fondo para poder mínimamente seguir con el programa económico vigente. Los combustibles, que durante gran parte del año pasado los congelaste en el periodo electoral para no disparar todavía más la inflación, están corriendo por arriba de la inflación. Aumentaron en los 4 primeros meses del año, hasta el último aumento ahora en mayo, entre 33 y 40% en lo que va del año, los combustibles, y eso significa una segunda ola de remarcaciones porque el precio de los combustibles entra en los precios de toda la economía. Y la pregunta es si acá hay un riesgo de espiralización, es decir, que salgamos de esta estabilidad de precios de entre 60 y 65% y se espiralice, es decir, pasemos a lo que ha ocurrido en los últimos 5 meses, aún pasado en algún momento el shock de Ucrania. La placa anterior, por favor. La pregunta es si puede haber algún episodio que genere que esta economía, que está en una inflación altísima, se desestabilice todavía más y pase a un régimen inflacionario de 3 dígitos o de 80% de inflación para arriba. Y el gran riesgo, todos lo mencionan, es que se empiece a disparar la puja distributiva, es decir, que empiece una carrera, salarios, ajuste de planes sociales, de gasto público, tratando de alcanzar la inflación, y que eso de alguna manera en algún momento espiralice toda la nominalidad, todos los precios de esta economía. Yo no veo eso como el gran riesgo, porque el gobierno tiene ancladas las jubilaciones con la nueva fórmula de movilidad previsional. Los jubilados este año con esa fórmula van a perder violentamente frente a la inflación, como ya está ocurriendo en los primeros 6 meses, porque hay muchos sectores que tienen salarios muy deprimidos. Es muy difícil en este contexto que los salarios le puedan ganar a la inflación. No veo eso como el gran riesgo. Lo que sí veo como gran riesgo es que en algún momento el FMI se canse y diga, ustedes no tienen dólares en las reservas del Banco Central, tienen desequilibrios por todos lados, no les alcanza con subir la tasa de interés, devalúe más rápido el tipo de cambio oficial. Y si la Argentina suelta esta ancla porque no tiene dólares en las reservas del Banco Central, la inflación se puede ir a cualquier régimen inflacionario, porque si un salto del tipo de cambio oficial en 2014 significó 15 puntos más de inflación, pasar de 25 a 40% de inflación, ¿qué puede pasar hoy cuando están corriendo precios de los alimentos arriba del 80%? Si vos en algún momento tenés un accidente cambiario, es decir, que el Banco Central no da más y a instancias del FMI
o porque no acumuló reservas en estos 2 próximos meses son claves. El Banco Central tiene que acumular la máxima cantidad de reservas posible de dólares contantes y sonantes entre mayo y junio. Si eso no ocurre, el gran riesgo es que este escenario muy frágil pueda ser todavía peor en los próximos meses. Bueno, ¿qué pasó con algunos precios de la economía en abril? Ahora lo vamos a repasar con Carlos González Prieto. Y vamos a hablar también con Federico Aurelio, ¿no? Cuando hablamos de la confianza, de la interna política y de lo que está sucediendo hoy en la relación de Alberto Fernández y Cristina por el rumbo económico.